9:37 de la mañana. Estamos aquí en Ampliación de Noticias en RPP La Voz del Perú con Mabel Huertas, Carlos Villarreal y Norma Correa. Ahora nos vamos a Cajamarca para conversar con el señor Lucas Gersi, quien es promotor de una iniciativa ciudadana que promueve el no a la Asamblea Constituyente y viene recogiendo firmas en diferentes lugares del país. Buenos días, señor Gersi. Muy buenos días, Carlos, Mabel y Norma. Encantado de estar con ustedes en la Ampliación de Noticias de RPP. Un saludo grande. Muchas gracias por su participación. Cuéntenos, ¿por qué usted considera, por qué el movimiento que usted representa también considera que no debe haber un cambio constitucional vía una Asamblea Constituyente? Muchas gracias por la pregunta, es una pregunta muy importante. Nosotros estamos en contra de la Asamblea Constituyente, no porque estemos a favor del status quo, ni porque estemos en contra del cambio. El Perú necesita muchos cambios y necesita seguramente muchos cambios constitucionales. Uno tendría que ser miope o estar desconectado de la realidad para defender el status quo en el Perú. Pero nosotros pensamos que los cambios no deben ser cambios a través de Asamblea Constituyente, porque por definición la Asamblea Constituyente ejerce un poder absoluto, un poder total. Y el poder total puede corromperse absolutamente y puede cometer arbitrariedades absolutas. Y una Asamblea Constituyente genera dos tipos de riesgos. Número uno, podría redactar una constitución que no es compatible con la democracia, ni con el Estado de Derecho, ni con los derechos fundamentales. Cuando el Congreso de la República modifica la Constitución, tiene que respetar los derechos humanos y la democracia. Pero una constituyente nadie la puede controlar, ni el TC, ni el Poder Judicial. Podría, por ejemplo, menoscabar la libertad de prensa, podría eliminar los límites a la reelección presidencial, etc. Esa es una parte del problema. La otra parte del problema es que mientras la constituyente redacta la Constitución, la constituyente podría actuar de facto como un dictador, interviniendo otros poderes del Estado, dejando sin efecto las decisiones del Congreso, dejando sin efecto las decisiones del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, suspendiendo elecciones municipales y regionales, tal y como ha ocurrido en Venezuela en 1999 y de nuevo en 2017. Y en Ecuador también ocurrieron cosas parecidas. Entonces, la Asamblea Constituyente es poder absoluto y por eso estamos en contra. Doctor Gersi, buenos días. ¿Usted considera, bueno, del otro lado también se está recolectando firmas para un objetivo contrario al que usted persigue? ¿Usted considera que se están utilizando recursos públicos para la recolección de firmas para apoyar la convocatoria de una Asamblea Constituyente? Bueno, a mí no me consta porque yo no he investigado a fondo las finanzas de la contraparte, pero desde aquí hago un llamado a la Contraloría General de la República, a la prensa y a la sociedad civil en general para que se investigue este tema, porque en realidad sí da la impresión de que hay del lado de Perú Libre una campaña que está empleando muchos recursos, a diferencia de nuestra campaña, que es una campaña bastante humilde, ¿no? Por otro lado, y en aras de la transparencia, doctor Gersi, ¿quiénes están financiando la recolección de estas firmas? Usted se encuentra en la región Cajamarca, esto implica pues gastos de pasajes y todo el financiamiento que lleva la recolección de firmas. ¿Quiénes lo financian? Correcto, muchas gracias por la pregunta. Nosotros estamos recibiendo donaciones muy pequeñas de personas naturales y en su oportunidad todo esto se va a transparentar. En este momento no tengo pues la lista pues completa, exacta, pero en su oportunidad absolutamente todo va a ser transparentado. Aquí no aplica la ley de procesos electorales, ¿no es cierto? Pero pese a que la ley no aplica, nosotros lo vamos a transparentar. ¿Y cuál es el objetivo de la recolección de firmas? ¿Qué implicancias legales tiene esto? Correcto. Un comentario pequeñito y luego contesto esta pregunta de manera directa. Otro problema con la Asamblea Constituyente es que la Asamblea Constituyente que plantea Perú Libre busca que solo el 60% de los constituyentes sean electos por los peruanos y el otro 40% ellos quieren que sean electos por organizaciones de la sociedad civil, pero que van a ser electas de manera discrecional. Es decir, aquí se le quiere dar poder absoluto a una entidad que va a ser electa de manera corporativista y no de manera democrática, y eso nos parece inaceptable. Ahora, para contestar la pregunta del tema legal, del procedimiento, lo que nosotros estamos buscando es agregar un pequeño párrafo al artículo 206 de la Constitución que prohíbe expresamente la Asamblea Constituyente.
La Constitución ahora no dice nada de la constituyente, hay un silencio. Y ese silencio ha sido interpretado de diferente manera por diferentes abogados, por diferentes personas. Nosotros queremos que haya una prohibición mucho más clara, mucho más explícita. Hasta el momento, doctor... mínimo de firmas... Sí, por favor, disculpe. No, termine, doctor, por favor, termine. Ya, perfecto. El número mínimo de firmas es de 80.000 firmas. Nosotros ya llevamos más o menos 1 millón de firmas, un poco más de 1 millón de firmas. Vamos a seguir recolectando firmas, pese que ya hemos superado el mínimo legal, porque queremos mandar un mensaje contundente a la opinión pública de que vamos a resguardar el Estado de Derecho en el Perú. Y es muy importante tomar en cuenta que nuestro proyecto de ley es totalmente distinto a lo que hace Perú Libre, porque nosotros queremos presentar un proyecto de ley ciudadano al Congreso, y es el Congreso el que lo va a tramitar con referéndum o sin referéndum. Perú Libre pretende, con sus firmas, convocar un referéndum sin pasar por el Congreso, y eso es manifiestamente contrario al artículo 206 de la Constitución. Entonces, lo que hacemos nosotros está plenamente en el marco legal. Lo que hace Perú Libre, lamentablemente, no está en el marco legal. Y si Perú Libre convocase un referéndum para cambiar la Constitución sin pasar por el Congreso, esa sería una manifestación fáctica, es decir, un golpe de Estado. No puede haber referéndum para cambiar la Constitución sin una votación previa en el Congreso de la República. Señor Gersi, y en esa línea, ¿no? Algo que, bueno, esos son temas pues legales, ¿no? Que pueden ser un poco complicados de entender. ¿Cuáles son los canales que existen en la actualidad para poder hacer mejoras en la Constitución? ¿No cree usted, por ejemplo, que se podría mejorar la Carta Magna? ¿En qué aspectos? Ya, correcto. A ver, primero la pregunta de forma y luego la pregunta de fondo. Para cambiar la Constitución en el Perú hay 2 vías. Una vía implica que hayan 2 votaciones en el Congreso con 2/3 de los votos de los congresistas. Si eso ocurre, se puede cambiar una parte de la Constitución sin ir a referéndum. La otra vía es que haya una votación de 50% más 1 en el Congreso y posteriormente ratificación vía referéndum. Pero sí o sí se requiere siempre pasar por el Congreso. Respecto de cuáles son los cambios que tiene que haber en la Constitución política del Perú, se requieren bastantes cambios, sobre todo cambios en el régimen político, para que ya no tengamos los peruanos situaciones de desgobierno como las que hay ahora. Por ejemplo, el presidente de la República debería tener, desde mi punto de vista, menos poderes normativos. A través de la legislación delegada, el Congreso otorga facultades delegadas al presidente y prácticamente sin debate, en cuestión de semana, se pueden aprobar paquetes de decretos legislativos que transforman el ordenamiento jurídico. El presidente puede aprobar tratados sin que el Congreso lo revise. Entonces, el presidente tiene demasiado poder normativo y además el presidente, con la cuestión de confianza, puede buscar estratégicamente la disolución del Congreso. Eso debería acabarse. El Congreso debería escogerse de manera más representativa también. Hay muchísimos cambios. Muy bien. Doctor Lucas Gersi, abogado promotor del no a la Asamblea Constituyente, muchas gracias por aceptar esta invitación hoy en RPP Noticias. Muy buenos días. Encantado de estar con